Siguiente tema de la serie, protección contra el judaísmo. Esta parte se titula Lo que pide Dios es mucho más sencillo que lo que pide el judaísmo y los judaizantes. Los maestros cabalistas y judaizantes manejan que secretos de la Torá, que secretos del alma, mundos superiores, secretos de aquí y de allá. Pero para con Dios, si quieres entregarte a Él no te esconde las cosas, por el contrario, Él te las revela. Dios, no los métodos, enseñanzas, ni los escritos del judaísmo, ni de ningún hombre, ni la cábala. Recordemos que la Biblia dice que esa sabiduría que es de hombre envanece. No nos hagamos vanos buscando sabiduría de hombre. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esto lo dice la Biblia en Eclesiastes, en el capítulo 12, en los versos 12 y 13. Vea qué hermoso dice ahí. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Esto es el todo del hombre? Según la Biblia, se necesita cábala, Talmud, Midrashim, métodos de estudiar por niveles y por porciones para hacer esto que es el todo del hombre. Según la Biblia, no. Según la Biblia, solo se necesita guarda los mandamientos de Dios y teme a Dios. Por el contrario, necesitamos alejarnos de todos esos métodos y de todas esas enseñanzas que son las doctrinas con mandamientos de hombres que ya mostramos en estos temas, que es lo que vino a quitar Cristo. Y dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 14, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es muy clara la Torá que usted dice seguir. Sígala entonces, porque ahí dice que los mandamientos de Dios no son difíciles ni están lejos, para que los cumplamos. Y ya vimos que eso es el todo del hombre, el cumplir los mandamientos de Dios y temer a Dios. Dice aquí: muy cerca está de ti la palabra para que la cumplas. Aquí mismo en Deuteronomio capítulo 4 verso 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, eso es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y guardar los mandamientos de Dios y temer a Dios es el todo del hombre. Todo esto lo dice la Torá, la Biblia. Y guardar los mandamientos de Dios no es difícil ni está lejos, muy cerca está la palabra para que la cumplas. ¿Por qué mejor no entiende esto y lo hace? ¿Por qué no se deja de todo eso, de la gematría, de la cábala? Todo eso es sabiduría de hombre. Porque la Torá también dice que no añadas a las palabras de Dios. Lo dice ahí mismo en Deuteronomio 4, unos versos atrás, en el verso 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Dios, vuestro Dios, que yo os ordeno. Una y otra vez, todo está en el temor a Dios y en guardar los mandamientos de Dios. Eso se lo dice la misma Torá que usted tanto estudia.
Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nadie puede sacar a alguien de donde ese alguien no quiere salir. Si no quiere salir de la cábala, del judaísmo, de sus métodos y enseñanzas, si usted es el que no quiere salir de todo eso, pues nadie lo va a poder sacar de ahí, porque nadie puede sacar a alguien de donde ese alguien no quiere salir. Y es usted el que no quiere salir de ahí. La voluntad de Dios es mucho más sencilla que la cábala, que la gematría, que son inventos de hombres. La gematría es un invento de hombre también. La voluntad de Dios es mucho más sencilla que los cientos de rituales y mandamientos del judaísmo. Este es el yugo pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo 15, en el verso 10. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo más grave es que con estos cientos de rituales y mandamientos del judaísmo están tentando a Dios, como dice ahí. Y eso es lo que está entrando hoy en las religiones de una manera que no se percibe. La Biblia dice, esto sí lo dice la Biblia, dice: el justo por su fe vivirá. Y lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, verso 11 dice: y que por la ley, por la Torá, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En Hebreos capítulo 10, verso 38 también dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y la misma Torá, Moisés mismo ya adelantaba algo de lo que es realmente lo que quería Dios y cuál era el objetivo de Dios o de su ley, de su Torá. Volvemos a Deuteronomio en el capítulo 10, en el verso 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Dios tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está otra vez qué pide Dios, está otra vez el temor a Dios. Dice: sino que temas a Dios. Y está también, ya lo vimos en muchas citas, el que guarde sus mandamientos. Este es el todo del hombre, dijo Eclesiastés, está en el libro de Eclesiastés. El todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, y una y otra vez lo estamos confirmando y viendo que sí lo dice la Biblia, tanto Nuevo Testamento como Antiguo Testamento. ¿Qué pide Dios de ti? Sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios no pide que estudies gematría y cábala. Dios no pide que estudies por niveles y por porciones la Biblia. Dios pide lo que acabamos de leer. Y Miqueas también resaltó lo sencillo que es tener una buena relación con Dios. En Miqueas, en el capítulo 6, en el verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios ha declarado lo que es bueno y eso es lo que pide Dios de nosotros. Solamente que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y humillarnos ante Dios. Otra vez, ¿qué pide Dios de ti? ¿Que estudies gematría y cábala? Dios pide que estudies por niveles y por porciones la Biblia. La justicia, la misericordia y fe se aprenden solo con la Biblia. No necesitamos los métodos, ni las enseñanzas, ni los escritos de hombres del judaísmo. Y Cristo mismo enseñó también que las cosas más importantes de la Torá son eso: justicia, misericordia y fe.
Dice en Mateo, en el capítulo 23, en el verso 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Es muy claro, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Cristo en las que ya le enseñaron a no creer tanto, las enseñanzas de Cristo nos dicen qué es lo más importante de la Torá. ¿Y a quién les está hablando aquí? Claro, a los escribas y los fariseos judíos. Todo esto se lo dice a ellos, escribas y fariseos que dejaron las enseñanzas y escritos del judaísmo, que es lo que hoy están siguiendo las religiones para aprender Torá. Y estos son los que dejaban lo más importante de la Torá, y a ellos son a los que Cristo les dice ciegos, guías de ciegos, dice ahí el verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es lo que están haciendo hoy, colando el mosquito de la Torá, pero tragando todo el camello. Y si sigue leyendo ahí, vea cómo les habla Cristo a esos escribas y fariseos judíos, a los que están siguiendo hoy para aprender Torá. Tenemos que entender que no se trata de nuestras fuerzas, que nada es por nuestras fuerzas, que no se trata de nuestro estudio, de nuestro intelecto, de nuestra investigación. No se trata de Cábala, de Talmud, de Midrashim, de Gematría, no se trata de nada de esto. Si de esto se tratara, lo diría la Biblia. Y al no tratarse de esto y seguir esto, está siguiendo lo que no dice la Biblia que debe seguir. Está siguiendo lo que dicen hombres, porque todo eso salió de hombres, no de la Biblia. Con todo eso y por todo eso, el resultado desde aquel tiempo hasta hoy sigue siendo que, en efecto, se acercan a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él, porque su culto a Dios y sus mandamientos de hombres únicamente consiste en reglas e instrucciones enseñadas por hombres. Su temor de Dios no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como lo dice Isaías capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es lo que es la religión del judaísmo, reglas e instrucciones, cultos de mandamientos de hombres que los llevan a que su temor de Dios no sea más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por hombres judaizantes. Y hay que agregar que está escrito que Dios haría perecer la sabiduría de sus sabios ancianos judíos y haría que se desvaneciera la inteligencia de sus entendidos. Sabios y entendidos, ancianos judíos, que es a los que están siguiendo hoy para aprender Torá. Son a estos a los que Dios les quitó la inteligencia y sabiduría. Dice ahí mismo en Isaías en el verso 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esta sabiduría e inteligencia de estos sabios ancianos judíos es lo que usted está siguiendo hoy, porque es claro que habla de ancianos sabios judíos. Como ya lo leímos en la Torá, en Deuteronomio capítulo 4, verso 2, es muy claro en decir que no añadas a la palabra de Dios que Él manda. Dice, guarda los mandamientos de Dios que Él manda, los de Dios, no los del judaísmo. Porque a pesar de estar esto en la Torá, que tanto estudia el judaísmo, porque a pesar de esto añaden infinidad de mandamientos de hombres? Esto no le dice nada a usted que está siguiendo los métodos del judaísmo y sus enseñanzas para estudiar Torá. Esto lo dice la Torá que ellos mismos estudian y a pesar de eso ellos mismos añaden
infinidad de mandamientos de hombres. Esto no lo entienden o esto lo entienden mal de la misma Torá, el judaísmo, y así usted está siguiendo al judaísmo para aprender Torá. Esto no lo entienden o lo entienden mal el judaísmo de la Torá, pero lo demás no. Lo demás de la Torá no lo entienden mal y por eso usted aprende Torá de ellos, pero esto de añadir mandamientos sí lo entienden mal. Y eso de sus mandamientos añadidos, dice usted no seguirlo, pero lo demás sí. Y dice no seguir sus mandamientos de hombres, pero estudie la Torá con porciones y niveles que son mandamientos de ellos. ¿Sí se da cuenta de lo que hace? O no es ciego, pero no quiere ver. Recuerde que estos son peores que los ciegos, los que no son ciegos, pero no quieren ver. ¿Por qué el judaísmo no cumple con esto de la Torá de no añadir a los mandamientos de Dios y sí añaden muchos mandamientos de ellos? ¿Sabe por qué? Por sus ancianos sabios judíos. Porque ponen los mandamientos y las tradiciones de sus ancianos sabios judíos, los ponen por encima de lo que dice la misma Torá, que dicen cumplir, y los ponen por encima de los mandamientos de Dios. Es precisamente por esto que Cristo les dice en Marcos capítulo 7, verso 9, ahí les dice, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición judía. Y el verso 13 dice, invalidan la palabra de Dios por guardar su tradición judía que han transmitido desde que escribieron el Talmud, la Cábala y los Midrashim, desde que escribieron sus métodos y enseñanzas. Desde ahí transmiten por tradición sus enseñanzas. Y los escritos o los comentarios escritos en el Talmud, ya lo mostramos que son desde antes de Cristo. Y aquí en Marcos 7 les está hablando a ellos, a todos los judíos. Lo vimos en el verso 3. Y ahí vimos que una y otra vez Cristo se opone abiertamente a esas enseñanzas de los rabinos, ancianos, sabios judíos. El rabí Yeshua se opone a los doctores de la Torá judíos. Y precisamente esas son las enseñanzas y escritos de ellos que están siguiendo hoy, porque es lo que han transmitido por generaciones. Desde aquel tiempo lo siguen transmitiendo hasta hoy. Como lo veíamos también en el Midrash Kohelet Rabati, llega hasta el extremo de aseverar que todas las decisiones que en el futuro se emitan por los eminentes eruditos ya existían y fueron comunicadas como ley a Moisés desde el Sinaí. ¿Se da cuenta que está siguiendo al seguir los Midrashim? Esto es puramente idolatría por sus ancianos sabios judíos. Esto es puramente confiar en el hombre, en esos hombres ancianos sabios judíos. Y todavía hay que añadir más de lo que dice la misma Torá y que no cumplen y que no entienden bien los ancianos sabios judíos de los Midrashim, la Cábala y el Talmud. No lo entienden lo que dice Deuteronomio capítulo 12, verso 32, donde dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer solo lo que yo, Dios, te manda, no añadirás a ello. El judaísmo y los judaizantes añaden cientos de mandamientos de hombres y no ven esto, y los judaizantes tampoco lo ven. Ya tienen un velo también que los hace tener el entendimiento embotado cuando leen la Torá de Moisés. Esto es la Torá de Moisés, lo que estamos leyendo. Y es lo que no entienden, tienen un velo y el entendimiento embotado que no los deja entender correctamente la Torá de Moisés. Y repito Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Guardar y poner por obra los mandamientos de Dios es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Si su sabiduría e inteligencia las obtiene por sus fuerzas, por estudios y por estudiar la Biblia a través de porciones de 4 niveles de interpretación, de Cábala, de Talmud y de Midrashim, a través de métodos y enseñanzas de estudios inventados por hombres, si su sabiduría e inteligencia las obtiene así y no por guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, esa sabiduría que está obteniendo no viene de Dios. Esa es sabiduría humana y sabiduría del mundo.
pero no es la sabiduría oculta y en misterio de Dios. Y recordemos que Dios les escondió estas cosas a los sabios y a los entendidos. Ya vimos que quitó la inteligencia de sus sabios y sus entendidos. Y obviamente se trata de los sabios y entendidos que tienen sabiduría de hombre y del mundo. Si usted es sabio por cábala, por gematría, por sus estudios, por su investigación, por su lectura, si usted es sabio por sus fuerzas y no por guardar y poner por obra los mandamientos de Dios, es claro que su sabiduría no viene de Dios. Y entonces usted es sabio según hombres y según el mundo, no según Dios. Y son a estos a los que Dios les escondió estas cosas. Dice en Mateo, en el capítulo 11, en el verso 25, dice: en aquel tiempo respondió Yeshua, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. La Biblia lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios hizo perecer la inteligencia de sus sabios y de sus entendidos, y Dios les escondió cosas a sus sabios y a sus entendidos. Esos sabios y entendidos, ancianos, sabios, rabíes judíos, a ellos les escondió las cosas e hizo perecer su inteligencia y su sabiduría. La sabiduría de Dios no está en lo que usted estudia, ni en cómo estudia. La sabiduría de Dios no está en su lectura, ni en su investigación, ni en su esfuerzo. No es por sus fuerzas. La sabiduría de Dios, la que viene de Dios, no depende de su intelecto. La sabiduría e inteligencia que vienen de Dios, lo dice la Torá, está en poner por obra y guardar los mandamientos de Dios. Así está en la Torá. Y usted no está buscando la sabiduría e inteligencia como lo dice la Torá, que tanto dice cumplir, que tanto idolatra. Usted está buscando la sabiduría e inteligencia que vienen de Dios a través de la sabiduría e inteligencia que vienen de hombres, ancianos, sabios judíos y de sus escritos. Pero que no se malentienda de que hay que estudiar y hay que leer, hay que hacerlo. Pero la Biblia, deje de estar saliéndose de la Biblia y yéndose a otros libros para entender la misma Biblia. Ponga por obra los mandamientos de Dios cada vez que se enoja, cada vez que hay orgullo, cada vez que hay egoísmo, cada vez que hay presunción, cada vez que hay celos o envidia. Lea y estudie solo la Biblia y guarde y ponga por obra los mandamientos de Dios, y ahí se le dará la sabiduría e inteligencia que vienen de Dios. ¿No está así en la Torá que usted estudia? ¿No dice eso la Torá que tanto estudia? ¿No entiende esto o le quiere buscar algo más profundo? Si es así, usted ya es uno de los sabios y entendidos a los que le fueron escondidas estas cosas. Dios nos pide, escucha y obedece. Pero Dios dice: escucha mi voz, mi palabra. No dice: escucha la palabra de los ancianos rabíes judíos del Talmud y la cábala y los midrashim. Ya vimos y ya mostramos con sus mismos escritos que hay contradicciones y mentira ahí. La palabra de Dios no son los libros del Talmud. La palabra de Dios no son los libros de la cábala ni de los midrashim. La palabra de Dios es solo el libro de la Biblia. Y no se trata de escucha y estudia la Biblia, pero también el Talmud, la cábala y los midrashim. Si los están combinando, si están haciendo esta mezcla, están haciendo lo que hicieron los sacerdotes en el pasado. En Ezequiel, en el capítulo 22, en el verso 26, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes eran los que compartían la palabra en aquel tiempo. Si usted hoy está compartiendo la palabra
y la está combinando, la está mezclando con otros escritos, con otras enseñanzas, no está haciendo diferencia ni está distinguiendo entre lo inmundo y lo limpio. Es exactamente lo mismo que estaban haciendo en aquel tiempo los que compartían la palabra de Dios, y es lo que están haciendo exactamente hoy los que comparten hoy palabra de Dios. Estudiar Cábala es estudiar el libro del Zohar y el libro de la creación o el Sefer Yetzirah. Y estudiar el Talmud es estudiar el libro de la Mishnah y el libro de la Gemara. Y estudiar los Midrashim es estudiar los Midrashim. Y estudiar los libros del profeta Mahoma, del profeta Nostradamus, estudiar los libros de Elena de White, estudiar el Corán, es estudiar eso. Nada de eso es estudiar Biblia. Todos esos libros hablan de la Biblia, sí, pero los libros de la historia también hablan de la Biblia. El Corán también habla de la Biblia. ¿Pero qué está estudiando? ¿La Biblia o esos libros? No porque esos libros hablen o traigan algo de la Biblia significa que está estudiando Biblia. Cuando estudia historia, no estudia la Biblia, aunque la historia hable de los imperios de los que habla la Biblia. Y si estudia el Corán, igual, aunque hable mucho de la Biblia, no está estudiando la Biblia. Y es lo mismo cuando estudia los libros de la Cábala, el Talmud y los Midrashim. Ahí tampoco está estudiando Biblia, aunque esos libros hablen también mucho de la Biblia. Estudiar Cábala, Talmud y Midrashim no es estudiar la Biblia, así como no es estudiar Biblia si estudiamos historia o el Corán. Se aprende Biblia a través de todos esos métodos de estudio. Cuando quiera aprender solo Biblia, ¿cómo le va a estorbar todo eso que ya tiene aprendido? Porque ahora va a querer buscar entender siempre la Biblia por 4 niveles y por porciones. Y dejar eso, qué difícil le va a ser. Se lo digo por experiencia. Es mucho más difícil desaprender que aprender. Y hermanos, no se necesita. Si usted guarda y pone por obra los mandamientos de Dios, no necesita nada de gematría, de cábala, de niveles de interpretación, de porciones, ni de midrashim. No necesita nada de esto para que Dios le dé sabiduría e inteligencia que vienen de Dios. Para eso, usted necesita guardar y poner por obra los mandamientos de Dios y temer a Dios, humillarse ante Él. Lo dice la Torá, ya lo mostramos. La realidad es que estoy dudando que de verdad le crea incluso a la Torá, aunque la idolatre. Si usted sigue estudiando con esos métodos y no le hace caso a lo que dice la Torá, la verdad es que aunque idolatre la Torá, no creo que le haga mucho caso a la Torá. Repito, esto lo mostramos que lo dice la Torá. Si le cree de verdad a la Torá, le pregunto, ¿dónde dice en la Torá que la sabiduría e inteligencia de Dios se obtienen de leer, de investigar o a través de intelecto o de estudio? ¿Dónde dice la Torá que la inteligencia y la sabiduría que vienen de Dios se obtiene así? Ya vimos cómo dice la Torá que se obtiene la sabiduría e inteligencia que vienen de Dios y no dice que se obtengan así. Pero repito que no se malentienda, de que hay que leer, de que hay que investigar y estudiar, hay que hacerlo. Pero no nos quedemos solo con lo que leímos e investigamos. Pongamos por obra lo que ya leímos, entendimos e investigamos. Ese es el testimonio al que debemos acudir de las personas que nos están enseñando o que nos están compartiendo palabra. Debemos acudir al testimonio de si la persona cumple o no la ley. No debemos acudir al testimonio de si la persona habla bonito o de si es enojón, estricto o regañón. En Isaías capítulo 8, en los versos 19 y 20, dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermano, ¿ya le amaneció a usted? ¿Usted consulta a su Dios para aprender Torá? ¿O consulta a los escritos y enseñanzas de los ancianos sabios judíos muertos para aprender Torá?
¿A quién consulta? Consulta a los maestros muertos en vez de consultar a los vivos. Y consulta a maestros o rabíes nombrados por ellos mismos rabí en vez de consultar a los que nombró Cristo como maestros. Porque es obvio que los rabinos judíos que no creyeron en el rabí Yeshua como Mesías, a estos él no los nombró como rabíes o maestros. ¿Cómo los nombraría maestros si ni siquiera creyeron en él? Y el verso 20 dice muy claro que se acuda a la ley y al testimonio de si cumple la ley. No dice que se acuda al testimonio de su carácter o de cómo es la persona que le enseña. Acude al testimonio de si cumple la ley, de si obedece a Dios. La Biblia no dice que acudas a tu mente para ver qué piensa o cree tu mente de esa persona. Acudamos al testimonio de esas personas que enseñan usando 4 niveles de interpretación, usando porciones, usando cábala, gematría, talmud, exégesis, hermenéutica. Acudamos al testimonio de ellos de si cumplen la ley y de si creen en Yeshua como Mesías, pero que sea verdad que crean en Él. En los temas anteriores ya mostramos cómo es creer de verdad en Yeshua como Mesías. Y repito, acudamos al testimonio de si cumplen la ley. No acudamos al testimonio de si es humilde, de si es sabio, si es buena persona, a mi parecer. Mi parecer sí puede ser engañado, la ley no. Y repito, la Biblia no dice que acudas a tu mente ni a tu parecer. Acude al testimonio de si cumple la ley. Acude a la ley y al testimonio. Esto es lo que dice la Biblia. Ese que enseña usando porciones, niveles, cábala, talmud, midrashim, ¿qué testimonio tiene? ¿Cuál es su testimonio? ¿Guarda y pone por obra los mandamientos de Dios? ¿Guarda el sábado como la Biblia dice que se debe de guardar? ¿No come cerdo? ¿Guarda la ley? Si tiene hijos, ¿los tiene en sujeción? Si es casado, ¿es marido de una sola mujer? ¿Su esposa está en sujeción? ¿Gobierna bien su casa? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? ¿Está dentro de los pactos? Ese es el testimonio al que se debe de acudir. Su vida puede estar en desorden, hecha un desastre, puede no cumplir todos los mandamientos y no estar en los pactos, y aún así enseñar con porciones, con niveles, con cábala, con talmud y con midrashim. Incluso, este ejemplo es muy claro para los judaizantes y el judaísmo que enseñan con todo esto. Pueden no creer en Yeshua como Mesías, como muchos judíos, y aún así utilizar todos estos métodos de enseñanza. De hecho, de ahí, de los que no creen en Cristo, fue de donde salieron esos métodos de enseñanza que hoy muchos siguen sin darse cuenta que están siguiendo los métodos y enseñanzas y escritos de quienes no creyeron en Cristo, de quienes no creyeron en Yeshua como el Mesías. Puede ser judío, un judío muy sabio y muy estudiado, pero no creer en Yeshua como el Mesías, y así enseñar con cábala, con porciones, con 4 niveles, con midrashim, etc. Todo eso es solo sabiduría de hombre y sabiduría del mundo. Y lo grave es que a muchos maravillan y fascinan como a los Gálatas con esa sabiduría, no con la sabiduría de Dios. Cualquier persona puede enseñar la Biblia copiando métodos judíos, usando exégesis, hermenéutica, niveles, gematría, porciones. Cualquier persona puede enseñar con todo eso, aun y esa persona esté en fornicación, aún no esté guardando el sábado, aún esté comiendo cerdo, aún y no esté dentro de los pactos. Es por eso que la Biblia dice que quien no acude a la ley y al testimonio de la persona que le está enseñando es porque no le ha amanecido. Y repito, alguien que no está cumpliendo los mandamientos y la ley sí puede enseñar a través de todos esos métodos, porque esos métodos no son bíblicos. Esos métodos son de hombre. Por lo tanto, para enseñar a través de esos métodos, lo puede hacer sin tener un buen testimonio ante Dios, aunque sí des un buen testimonio ante las personas. Porque repito también, puede ser una persona muy humilde, muy sabia y muy estudiada, pero que no cumple la ley de Dios.
Por eso en la Biblia, la palabra de Dios dice, acude a la ley y al testimonio. Si no acudes a esto, serás engañado porque la persona puede ser buena persona a tu parecer, a tu percepción. Puede ser una persona muy humilde a tu percepción y muy estudiada y muy sabia. Repito, por eso la Biblia dice, no acudas a tu percepción, no acudas a tu pensamiento. La Biblia dice, acude a la ley y al testimonio. Pero tristemente es lo que hace la gente. Acuden a su parecer, a su pensamiento y dicen, mira, ese pastor habla bien bonito, mira, es muy humilde, mira, enseña muy bien. ¿A quién está acudiendo ahí? ¿A la ley y al testimonio de si la persona cumple la ley y está en obediencia a Dios? ¿O está acudiendo ahí a su parecer y a lo que usted ve? Repito, la Biblia no dice acude a tu parecer ni a tu percepción, porque tu percepción y tu parecer son fácilmente engañados con una persona que tú ves como buena persona, como humilde y sabia. Pero la ley no puede ser engañada. Tu percepción y tu parecer sí pueden ser engañados, pero la ley no. Por esto, no acudas a tu percepción ni a tu parecer, acude a la ley y al testimonio. Si no acudes a esto, es que ni siquiera te ha amanecido. Todo se resume a eso. Acude a la ley y al testimonio, porque tampoco debes acudir a si la persona tiene errores o equivocaciones o tropiezos. Esos todos los tenemos. Acude a si la persona cumple la ley. Acude a ese testimonio, no a ningún otro. Pero regresando al tema, y como ya lo veíamos en temas pasados de esta serie, en el Yalkut o carpeta Isaías 26, en la firma Osimán 296, dice que aquel bendito sea se sentará y redactará una nueva Torá para Israel, la cual le será dada por el Mesías. Y en el tratado de la Mishnah 66b o Mesejet Nida dice, en el futuro los mandamientos de la Torá serán anulados. El Midrash Melquita, que es del tiempo de los primeros 2 siglos cristianos, ahí encontramos la afirmación, al final la Torá será olvidada. El Rab Simón ben Eleazar, entre los años 170 a 200 después de Cristo, declaró que así serán los días del Mesías, no habrá mandamiento de harás y no harás. Shehud be Jehová. Esto está en Shabbat 130. Klausner, en su libro La idea mesiánica en Israel, allí explica que la interpretación natural de esto es que en los días del Mesías la Torá y los mandamientos perderán su significado. El Midrash sobre el Midrash sobre Eclesiastes, Midrash Coelet 71.8 dice, la Torá que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías. Y habla de la Torá que hoy el judaísmo y los judaizantes idolatran, Y esto hace referencia al Salmo 146.7. El Midrash correspondiente a este salmo dice, el Señor liberta a los cautivos. Hay quienes dicen que en el futuro el santo hará que todos los animales inmundos sean útiles para comer. La palabra cautivo en este pasaje del Antiguo Testamento en hebreo es asurim, que significa prohibido o cosas prohibidas, y no es asirim. Asirim sí significa cautivos. Recordemos que Cristo recalca que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esto está en Mateo 15:11 y en Marcos 7:19. En realidad, los reglamentos del Antiguo Testamento en relación con alimentos no se refieren precisamente a la contaminación del cuerpo, como lo declara 2 veces en el hebreo original, en Levítico, en el capítulo 11, en los versos 43 al 44, donde dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Dios vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Respecto al consumo de animales inmundos,
Dice, no hagáis abominables vuestras personas, no contaminéis vuestras personas. La palabra para persona ahí es nefesh, nefesh teihem. Se refiere a no contaminar el alma y el espíritu. No se refiere a no contaminar los cuerpos. Cuerpos en hebreo se dice webijá. Para finalizar esta parte, sabemos que al final de cumplir la ley o Torah está Cristo. Repito, al final de cumplir, no al final de buscarle cosas ocultas o secretos. Ya vimos en Deuteronomio que los mandamientos de la Torah no son difíciles ni están lejos, no están ocultos para que los cumplamos. La Torah, la palabra, no está oculta. No está en la Cábala, no está en la Gematría, no está en el Talmud, no está en los Midrashim. La palabra de Dios está a nuestro alcance para que la cumplamos. Está en la Biblia, muy cerca de ti, como dice Deuteronomio. Está en tu boca y en tu corazón la palabra para que la cumplas. Lo dice la misma Torah. Se trata de cumplir y poner por obra la palabra de Dios. Esa es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, ya lo vimos también. Nuestra sabiduría no es la interpretación sod ni buscar el ocultismo. Y al final de cumplir la ley está Cristo. Es por esto que Romanos, en el capítulo 10, en el verso 4, dice un verso que muchos han tergiversado. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice el fin de la ley o Torah es Cristo. Palabra griega para fin es telos, que significa meta. Punto que se apunta como límite. Último, propósito. El propósito de cumplir, no de estudiar y buscar cosas ocultas, el propósito de cumplir la Torah es Cristo. Al final, lo último, la meta, al llegar a la meta de cumplir la Torah, ahí está Cristo. En la meta de cumplir la Torah nos está esperando Cristo. Si llegamos a esa meta, llegamos a Cristo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Dice el propósito de este mandamiento. ¿Qué palabra cree que se encuentra ahí en propósito? Griega. Así es, aquí está la misma palabra. La misma palabra griega telos se encuentra en este pasaje, donde aquí sí está bien traducida como el propósito. Misma palabra que se encuentra en Romanos 10:4. Entonces es el fin o el propósito de la Torah es llevarnos a Cristo. Y lo veíamos también en Gálatas 3, en los versos 23 al 25, donde dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. La Torah ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo que es la Torah. Si usted no ha llegado a la meta de cumplir la Torah, entonces sí, usted sigue bajo la autoridad de la Torah, aún está encerrado ahí, aún no llega a la autoridad de Cristo, que es una autoridad mayor a la autoridad de la Torah. Si usted aún no llega a Cristo, es porque aún está en el camino, en el ayo para llegar a Cristo, que es la Torah. Lo animamos a que no se quede en el camino, no se quede en estudiar solo la Torah. La Torah solo cúmplala, cumpliendo lo que ya vimos que pide Dios. No quiera sacar más de la Torah, no idolatre la Torah se cumple. Y si la cumple, llegará a Cristo. Y si llega a Cristo, Él lo llevará a la excelencia del conocimiento de Él, de Cristo. Como lo dijo Pablo, que fue por lo que echó toda su sabiduría a la basura, por llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Tristemente, muchos hoy se están quedando en el conocimiento de solo la Torah,
Porque dicen que todo tiene que estar ahí en la Torá, porque si no estaríamos diciendo que Dios dio algo incompleto. Bueno, de esto ya hablamos en la parte anterior de este tema en esta serie. Nosotros lo animamos a que llegue a Cristo, no siga encerrado, confinado bajo la Torá, llegue a la fe que ya fue revelada, la fe en Cristo, porque llegando a esa fe usted ya no estará bajo el ayo, ya no estará bajo la autoridad de la Torá. Repito, Cristo es la meta de cumplir la Torá. Al final del camino de cumplir la Torá está Cristo. Si ya llegamos a Cristo, ya no estamos bajo la autoridad de la Torá, ahora estamos bajo la autoridad de Cristo, que es una autoridad mayor a la Torá. Esto tiene que hacer, judaizante, hermano judío, esto tiene que hacer para llegar a Cristo. Y por el otro lado, entiende usted, cristiano de religión, sin cumplir la ley no puede llegar a Cristo. De palabra podrá decir que ya está en Cristo, pero los hechos que muestran que ya llegó a Cristo es que usted cumple la ley. Porque la ley es el propósito, es el ayo para llevarnos a Cristo. Y los hechos son los que muestran si algo es verdad. Las palabras de decir que ya está con Cristo solo son palabras. De palabra, yo puedo decir que soy doctor o profesionista, pero lo que muestra que eso es verdad son los hechos, es mi título. No hay un profesionista sin su certificado de primaria, así como no hay un cristiano que llegue a Cristo sin cumplir la ley. Porque repito, porque la ley es el propósito y el ayo para llegar a Cristo. No puedes decir que llegaste a Cristo sin el ayo, si el ayo es el que te lleva a Cristo y el ayo es la Torá, la ley. No puede decir solo de palabra que ya está con Cristo, tiene que mostrar las obras de la ley escritas en su corazón, porque llegar a Cristo no se puede sin el ayo que es la ley. Repito, la ley es el propósito, cumplir la ley es la meta donde al final está Cristo. Y judaizante, si ya cumple la ley, no la idolatre, porque quedará encerrado bajo la Torá hasta que le sea revelada la fe en Cristo. Si ya cumple la ley, no se quede en el camino o en el ayo, que es lo que lo lleva a Cristo. No se quede en el camino, llegue a la fe revelada, que es la fe en Cristo. Para terminar, por último, lo han dicho y con estos estudios lo dirán más. Entonces lo que usted comparte también es palabra de hombre, porque usted es hombre, eso me lo han dicho. Hermano, no busque la contienda, busque la verdad. Claro, si yo le comparto la Biblia usando métodos, enseñanzas y escritos de hombres judíos, entonces sí, yo le estoy compartiendo palabra de hombre. Pero si yo le comparto solo la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios, entonces no le estoy compartiendo palabra de hombre, le estoy compartiendo solo palabra de Dios. Es por eso que es muy importante no salirse de la Biblia. Por esto y por muchas cosas que ya hemos visto durante los temas de esta serie. La palabra de Dios deja de compartirse pura cuando usted mete el erudito, el sabio, el rab o el rabí o rabino tal dijo tal cosa. O el Talmud, la Cábala, los Midrashim, o tal libro de tal sabio y erudito dijo tal cosa. Lo mismo puede hacer con los libros de Elena de White, con los libros del Mormón, con los libros de la Atalaya, de los Testigos, del Catecismo. Todos esos libros sí contienen palabra de hombre. Si utilizamos esos libros para enseñar y compartir Biblia, entonces sí estamos compartiendo palabra de hombre. Pero precisamente por eso nosotros no nos salimos de la Biblia, para no compartir palabra de hombre y solo compartir la palabra de Dios. Yo soy hombre, sin duda, pero ¿qué le comparto yo? Y eso mismo pregúnteselo de sus maestros y pastores. Pregúnteselo usted mismo que enseña. ¿Comparte solo palabra de Dios o comparte palabra de Dios mezclada con palabra de hombres sabios, ancianos, judíos? Y nosotros compartimos toda la palabra de Dios por igual y le damos el mismo peso a toda la palabra de Dios. Es decir, no le damos más validez ni más importancia ni al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Le damos la misma validez y la misma importancia
a toda la palabra de Dios, porque toda la Biblia es palabra de Dios. Le damos la misma importancia y validez a toda la Biblia. Aunque esta palabra haya sido dada por inspiración o por revelación, aunque haya sido dada por profetas, por Moisés, por Cristo, como sea que se haya dado la palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios. Por esto, toda la Biblia le damos la misma validez y la misma importancia. No invalidamos ni restamos importancia ni al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento. Y pregúntese usted, ¿sus pastores o maestros hacen esto? Porque si invalidan o dan más peso o más importancia, ya sea al Antiguo o al Nuevo Testamento, ya no le están compartiendo la palabra de Dios completa. Si le dicen, por ejemplo, lo que dicen algunos judaizantes, que para darle validez a algo al Nuevo Testamento tiene que estar sustentado por el Antiguo Testamento o en la Torá, eso, aparte de ser idolatría por la Torá, es restarle importancia a una parte de la palabra de Dios que es el Nuevo Testamento. El punto es que mientras no nos salgamos de la Biblia para compartir palabra de Dios, eso es lo que se comparte, palabra de Dios. Pero si nos salimos y nos vamos a exégetas o a midrashim o a interpretaciones y explicaciones de escritos de hombres, como lo es el Talmud y la Cábala, ahí sí ya estamos compartiendo palabra de hombre. Repito, es precisamente por esto que nosotros no compartimos eso y que no nos salimos de la Biblia. Si siendo hombres compartimos solo la palabra de Dios, no la palabra de ancianos sabios judíos, si compartimos solo la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces sí, aun siendo hombres, compartimos palabra de Dios. Pero si metemos las explicaciones y exégesis de hombres, entonces ahí sí ya estamos compartiendo palabra de hombres. Vamos a hacer una pausa, hermano. Lo veo en la siguiente parte. Que Dios le bendiga y le guarde.